Buenas tardes. Hoy estamos de nuevo para seguir conversando sobre los temas que tienen que ver con educación en casa. Hoy estoy haciendo esta transmisión desde el mejor lugar de la casa donde el internet coge mejor, así que espero que no tengamos problemas técnicos. El tema de hoy es la certificación. Es un tema que ha estado sonando en mi cabeza los últimos días, lo he hablado con muchas personas, tiene que ver con el tema legal del que hablamos la semana pasada, del que les estuve contando. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la certificación. Para las familias que educan en casa, ese es un tema que suele ser importante, suele ser a veces uno de los temas que necesitan entender y definir para poder tomar la decisión de arrancar con el homeschooling. Siempre está la preocupación, siempre está quien les pregunta a las familias y cómo van a certificar año a año, si no van al colegio, quién les da la certificación de que aprobaron, cómo van a hacer para entrar a la universidad, no necesitan papeles, no necesitan certificados de algún tipo. Entonces, esa pregunta puede estar casi en el mismo orden de la pregunta de la socialización, de ser una de las que más nos hacen y de las dudas, de la que más genera dudas en las familias. El tema de la certificación es bien interesante porque es como una especie de obsesión. Estamos en un medio en el que necesitamos certificar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Y certificar, ¿qué quiere decir? Que otra persona, en teoría experta, avale mis habilidades y mis conocimientos. Diga que yo sí sé, que yo sí puedo desempeñarme en cierto tipo de actividad. Y eso es curioso porque digamos que mucha gente tiene un montón de conocimientos y habilidades adquiridos por la experiencia, no adquiridos en una universidad o en un medio académico, por lo tanto no tienen un certificado. Y esas personas, pues su conocimiento es perfectamente válido, incluso a veces saben mucho más que profesionales en su mismo campo, en su misma área. Y a veces no pueden, digamos, ejercer, utilizar esos conocimientos o esas habilidades como profesión porque no tienen un cartón que lo certifique. Igual, ¿cuántas veces alguien que conocemos hizo trampa y sacó la misma nota que de pronto sacamos nosotros que sí estudiamos, esto en el colegio o en la universidad? Y esa nota de alguna manera está certificando que esa persona sí sabía eso que le preguntaron en el examen. Entonces, el tema de la certificación y la urgencia por tener un certificado puede ser algo sobre lo que podamos pensar y reevaluar. O sea, ¿para qué? ¿Para qué los certificados? En el caso de los niños educados en casa, las familias tienen unos para qué que suelen ser los más comunes. Entonces, uno es para saber que sí están aprendiendo, que tenemos todavía de rezago de la escolaridad, esa necesidad de una evaluación para demostrar que los niños sí están aprendiendo. Entonces muchas familias quieren tomar la decisión de educar en casa, pero sabiendo, o sea, teniendo la certeza de que al final del año van a tener una evaluación y una certificación que demuestre que en ese año que educaron en casa los niños sí aprendieron lo que en teoría tendrían que haber aprendido, es decir, lo que hubieran aprendido si hubieran seguido en el colegio. Entonces, ese es un para qué muy típico, para estar tranquilos de que los niños sí están aprendiendo lo que deben. Otro para qué, que también tiene que ver con la tranquilidad, es para poder demostrarle a la gente que mis hijos sí están recibiendo una educación. Para demostrarle a quién, por ejemplo, está siempre el miedo generalizado, al menos en Colombia, no, creo que en muchos países, de que alguien venga y nos denuncie por no estar mandando a los niños al colegio. En Colombia esas denuncias usualmente suceden frente a bienestar familiar y vienen de parte de un vecino o un familiar muy preocupado que no está de acuerdo con la educación en casa y en vez de venir, conversar con la familia, explíquenme qué hacen y por qué lo hacen, se van directamente al bienestar familiar y dicen, hay una familia que no manda a los niños al colegio, está vulnerando los derechos de sus niños a la educación y los denuncian. Muchas familias creen que si eso les llega a suceder a ellos, pues ojalá tener un certificado de que sí han ido aprobando año a año para poder mostrar que sí les estoy dando educación y defenderme frente a esa denuncia. Cuando esas denuncias pasan, las familias han hecho diferentes cosas, van y muestran qué hacen sus hijos, cómo aprenden sus hijos
Y no todos tienen un certificado para mostrar, pero uno siempre tiene algo para mostrar de sus hijos, así sea fotos, videos, el niño lo entrevistan, cuenta qué hace, o si ha dedicado su tiempo a aprender a tocar un instrumento, a hablar un idioma, a hacer galletas, a hacer carpintería, todo eso se puede mostrar. Y por medio, pues creo yo, de la conversación se puede mostrar que los niños sí aprenden. Entonces, otro para que, el primero es para ellos, papás, tener la tranquilidad de que los niños están aprendiendo. El segundo es para poder demostrarle a otros que los niños sí están recibiendo educación. Sin embargo, hay otros que tienen otro para qué, un tercer para qué, yo creo que he identificado como esos tres, y es porque sienten que de todas maneras como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir con ciertas normas, de cumplir con ciertas regulaciones, y si los niños en el colegio están presentando evaluaciones y están recibiendo una certificación al final de año, yo, aunque esté educando en casa a mis hijos y no los tenga en un colegio, debería cumplir también con ese mismo procedimiento de evaluar a los niños al final y tener una certificación. También esa certificación podría servir para que si en algún caso las situaciones de la vida cambian y los niños tienen que volver al colegio, pues yo tenga ya el certificado que me lo van a pedir al momento de volver a entrar al colegio. Cuando un niño va a entrar a un colegio, ya sea que venga de otro colegio o no haya estado sin colegio, normalmente lo que piden cuando viene a otro colegio es el paz y salvo del colegio anterior y la certificación del último año cursado. Entonces, si un niño desescolarizado va a entrar a un colegio, pues tendrá que mostrar una certificación del último año cursado. Hay familias que lo han hecho y este certificado pues se consigue de diferentes maneras. Acudiendo a los decretos que reglamentan las validaciones, buscando un colegio público para que apelando a ese decreto les hagan el examen, o por medio de un colegio privado, pagando, bueno, eso de esas modalidades que utilizan las personas para obtener las certificaciones es un poco de lo que voy a hablar ahora. Sin embargo, mientras yo les voy contando eso, sería chévere, de nuevo los invito como siempre a que hagan comentarios, a que hagan preguntas, a que expresen sus opiniones sobre el tema de la certificación, les preocupa o no les preocupa, les parece importante o no. Bien, entonces mientras yo voy hablando, si ustedes pueden ir escribiendo, comentando, y yo aquí me voy dando cuenta y voy leyendo sus preguntas y seguimos pues por donde nos vaya llevando la conversación. Entonces, con respecto a las certificaciones, digamos que hay como dos líneas. Uno puede pasar todo el tiempo escolar, digamos, de los hijos sin obtener ninguna certificación, sin realizar ningún examen de validación y esperar a que el niño tenga 18 años. A los 18 años se puede validar el bachillerato con un único examen frente al ICFES, creo que de esto ya he hablado. Ese proceso ya lo han hecho mis dos hijos mayores y varios otros más homeschoolers que conozco, y es muy sencillo de hacer. Uno simplemente entra a la página del ICFES, icfes.gov.co, busca la opción validación del bachillerato, se inscribe, hace un pago, registra el pago y le asignan el colegio o la universidad o el sitio de la ciudad donde tiene que ir a presentar el examen, que es el mismo examen Saber 11 o examen del ICFES que presentamos nosotros y que presentan un montón de gente en dos fechas del año, primer semestre y segundo semestre. Entonces, para validar se hace todo este proceso, se presenta ese mismo examen y después, en las fechas correspondientes, a la persona que presentó el examen le llega su resultado, su puntaje, y si cumplió los mínimos que debe cumplir en esos puntajes, un diploma de bachiller y un acta de grado otorgados por el ICFES. ¿Cuáles son los mínimos que debe cumplir? Bueno, el examen tiene 5 áreas, cada área se califica sobre 100, debe tener un mínimo de 60 en cada área. Si se cumplen esos mínimos en todas las áreas, la persona recibe su diploma de bachiller. Ese diploma de bachiller y esa acta de grado son válidos en todas las universidades, al menos de Colombia, y creo yo que el mismo diploma de bachiller que entrega un colegio, y para lo mismo que sirve ese diploma de bachiller que entrega un colegio, sirve este diploma de bachiller entregado por el ICFES. Aquí veo que hay dos comentarios. Luisa Gil dice: hola desde Medellín, nosotros no queremos certificar, ¿hay algún inconveniente? En principio no, de hecho yo no he certificado a mis hijos, únicamente los dos mayores que ya validaron su bachillerato.
De resto no hemos buscado nunca certificaciones año a año ni de ningún otro tipo. A mí, y esta es mi opinión, Ana Paulina Maya, yo no creo que un examen o una evaluación realmente me diga algo importante sobre mi hijo, porque yo creo que una evaluación como las que presentamos en el colegio lo que dice de nosotros es principalmente cuánto somos capaces de memorizar para responder un examen, cuánto somos capaces de memorizar esas respuestas que esperan de nosotros, porque a veces los exámenes esperan que uno responda exactamente lo que decía el libro, no que haya hecho un análisis crítico del tema y responda según su parecer, ¿no es cierto? Entonces, para mí, las evaluaciones no me dicen nada de mi hijo, por eso nunca busqué hacer ningún tipo de certificación con mis hijos durante los años escolares. Entonces, para validar bachillerato, digamos que esa es la vía más sencilla. A la gente que lo que le preocupa es, le estoy cerrando las puertas, si educa en casa no va a poder entrar a la universidad, eso no es cierto. Está esa vía, hay que esperar hasta los 18 años. Mucha gente cree que esperar hasta los 18 años es perder tiempo. Yo pienso que no. Yo pienso que ese tiempo, si se iba a graduar de 16 o 17 años y ahora se va a graduar de 18, pues el aprendizaje nunca para y en ese tiempo se sigue aprendiendo. Puede decidir prepararse para lo que quiere hacer después de ser bachiller o puede decidir aprender algo más mientras, aprender un idioma, aprender a hacer un intercambio, montar un negocio. En fin, el tiempo no se pierde y menos cuando uno tiene 16, 17 o 18 años. Raquel dice, ay, porque no puedo ver. Ana, cuando mi hijo se fue a Estados Unidos a estudiar le pidieron examen SAT y o TOEFL más que ICFES. Sí, claro, claro, si lo van a estudiar en universidades internacionales, pues los países y las universidades tienen otros exámenes que son más importantes para ellos. Realmente nuestro ICFES es importante aquí en Colombia y nada más. El puntaje del ICFES no significa nada en otros países, pero tal vez el diploma de bachiller sí es necesario en otros países. La otra forma de certificar, que ya para quienes no quieren esperar hasta los 18 años, y como me decía alguien muy crítico en estos días, ¿cómo esperar hasta los 18 años para saber si el experimento nos quedó bien hecho? Entonces, quienes creen así y prefieren certificar año a año, yo les voy a contar qué hace la gente aquí en Colombia. Entonces, una opción es la opción que apela a los decretos que ya existen y que reglamentan las validaciones. Y esa opción realiza la certificación por medio de un colegio público. Como yo lo entiendo y como yo lo he visto, uno debe acercarse a una Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación de la ciudad en la que vive. En Bogotá, pues no se va directamente a la Secretaría de Educación, sino que se va a la Dirección Local de Educación. Expresa la necesidad de certificar un año y de ahí le deben asignar un colegio público que tenga el nivel superior o muy superior según el decreto y que es requisito para que en ese colegio le puedan hacer un proceso de certificación. Lo que me han contado personas que han hecho el proceso es que entonces uno va al colegio público, habla con el rector y tiene que volver a explicar. El rector entonces llama a todos los profesores que dan clase en el curso que queremos certificar y cada profesor decide de qué manera va a certificar su materia, va a evaluar su materia. Entonces puede pasar que le hagan un examen, puede pasar que le pidan un ensayo, que le pidan un trabajo de investigación, que le pidan una exposición, puede pasar que, no sé, si es educación física, los hagan ir a clase de educación física unos días. En fin, cada profesor decide cómo va a evaluar su materia. Y después de que ya han sido evaluadas todas las materias del curso, el colegio expide la certificación de este niño tiene aprobado este curso. Así es como yo no lo he hecho, pero varias personas que lo han hecho me han contado que ha funcionado así. También sé que varias personas que han intentado hacerlo de esta manera han recibido respuestas no muy agradables o del Secretaría de Educación, director local de educación o rector del colegio por desinformación, porque les dicen eso no se puede hacer, eso está prohibido, porque al rector o a los profesores del colegio les parece hartísimo que les pongan más trabajo, porque aceptan hacerlo pero de mala gana y entonces la actitud hacia los niños es muy desagradable o están tratando de demostrar que esos niños que no han ido al colegio tienen un montón de vacíos y están haciéndolos sentir mal. De nuevo, son relatos que me han hecho de experiencias de familias
han logrado, que han hecho este proceso. También hay quienes han dado con un colegio que tiene un rector súper comprensivo, súper abierto y han hecho este proceso en ese colegio con varios de sus hijos durante varios años. Entonces, es un procedimiento que en teoría está permitido por las leyes, debería funcionar, pero a veces funciona bien y a veces no tanto. Otra cosa que hacen otras personas es entonces acudir a un colegio privado. Los colegios privados van a cobrar. El procedimiento que les acabo de explicar no cobran a menos que haya que sacar unas fotocopias o algo de papelería, pero no es un proceso que cobren. Con el colegio privado se pueden hacer acuerdos, el colegio privado te va a cobrar, ya eso depende de cuánto esté dispuesta la familia a pagar. Y de nuevo, creo que el proceso es muy parecido. Evalúan al niño, le hacen un examen, o le dan unas guías, o le ponen unos trabajos y le otorgan el certificado. Creo que eso puede tener algunas complicaciones, pero eso ya lo manejan a nivel interno del colegio, porque si el niño no está matriculado dentro del colegio, a veces es difícil que puedan entregar un certificado de que aprobó el curso. Entonces, a veces así es como funcionan. Otra opción que son las plataformas o los colegios virtuales. Pero entonces, yo conozco un colegio con el que hace muchos años muchas familias han validado. Y este colegio, como funcionaba, era, te cobra un valor por evaluarte el año, el curso, no sé, séptimo. Te entrega unos materiales que el niño debe diligenciar, sobre el que debe trabajar y que principalmente le sirven como para prepararse para el examen. Pero de todas maneras el trabajo de esos materiales tiene un porcentaje de la nota. Luego van al colegio, dicen estoy listo, presentan los exámenes y eso tiene otro porcentaje de la nota y después pues con las notas de los trabajos y los exámenes sacan un reporte y dan la certificación. Ese colegio aquí en Bogotá lo han usado muchas personas, hace mucho rato que no sé de ellos, pero creo que hay gente que todavía está haciendo ese proceso con ellos, entonces debe seguir funcionando. En algún momento me enteré que había como restricciones de edades, ya no podían ser muy chiquitos para validar primaria, pero creo que sigue funcionando, sigue siendo válido. La otra opción, la tercera opción para obtener las certificaciones es con un colegio virtual. Y eso básicamente es estar escolarizado sin ir al colegio. El colegio virtual funciona exactamente igual que un colegio en todo lo demás. Hay que matricularse, hay que presentar un proceso, hay que pasar por un proceso de admisión, matricularse. Entonces los niños aparecen inscritos en el registro de matrículas nacional que se llama el CIMAT. Tienen una inscripción en un CIMAT. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no solo obtienen una certificación al final del año, sino que si los niños necesitan demostrar que están matriculados en un colegio, este colegio les da ese tipo de certificaciones, que a veces las piden, por ejemplo, para los subsidios de caja de compensación. Ahí a uno no le dan un subsidio si uno no demuestra que el niño está estudiando en un colegio. Entonces, tiene que estar matriculado para que un colegio diga está matriculado. Eso se logra con un colegio virtual. El colegio virtual, pues, da clases, divide materias, hace evaluaciones, califica, todo lo demás como un colegio normal. A veces hay clases sincrónicas en las que se juntan varios niños con un profesor a una hora del día y trabajan todos juntos. A veces el trabajo es individual, eso se llama asincrónico. Pero en general el esquema es el mismo esquema escolar, con la diferencia de que los niños no se están desplazando hacia un colegio a tomar sus clases. Entonces, como funciona como un colegio normal, pues igual vamos a tener una matrícula, vamos a tener unas notas y vamos a tener un certificado al final del año de que se aprobó ese curso. Ese, pues, es como lo más parecido a un colegio para obtener esas certificaciones. Otra opción, bueno, hay colegios que son medio virtuales, medio personalizados. Esa es otra opción. Pero un colegio personalizado, pues simplemente es un colegio. Es un colegio que te manda profesores a la casa y te dan la clase en la casa unos días y otros días vas al colegio o todos los días en tu casa, pero está viniendo un profesor, estás teniendo un horario de clase, no sé, de 8 a 1. Para mí eso sigue siendo un colegio con profesor incluido, así sea en la casa. A veces se juntan 3 o 4 niños. Creo que los personalizados llegan a tener hasta 3 o 4 niños trabajando juntos. Pero todo lo demás, matrícula, certificación, notas, funciona igual. Hay una opción que yo he visto que funciona principalmente en los Estados Unidos, que son los colegios umbrella, los colegios sombrilla. Estos colegios lo que hacen es apoyar a las familias homeschoolers para que la familia trabaje por su cuenta,
luego arma un portafolio durante el año con evidencias del trabajo que se ha realizado y luego se lo entregan al colegio, el colegio lo revisa, lo valida de alguna manera y entrega una certificación. Estos colegios umbrella a veces funcionan dejando a las familias completamente libres, a veces les dan unas guías o unos acompañamientos académicos, a veces entregan materiales, a veces no. Y creo que de los dos o tres que conozco, todo esto funciona según un acuerdo que hace la familia y el colegio, dependiendo de lo que la familia quiera. Entonces les dan la opción de ser completamente libres y entregar ellos su material, o la familia quiere un poco de guías sobre temas, sobre metodologías, y el colegio también la provee. Pero esos son los colegios umbrella, y de esos colegios, pues como están en Estados Unidos, le entregan una certificación de un colegio de Estados Unidos. Hasta donde yo sé, la certificación año a año de un colegio de Estados Unidos no es realmente muy válida aquí. Lo que vale es el diploma de bachiller, y ese diploma debe traerse a Colombia y pasar por un proceso de homologación frente al ICFES. Pero creo que los certificados año a año no pasan por ese proceso de homologación. No estoy muy segura, hasta ahora es como entiendo que sucede, no me crean, si les interesa esto, investiguenlo un poquito más. Y una última opción que se ha hecho súper popular en los últimos 2 años, al menos en lo que yo he visto aquí en Bogotá, es algo llamado las plataformas. Las plataformas intentan parecerse a un colegio virtual, pero no son colegio. Pero ofrecen a las familias apoyo académico y una certificación al final del año. ¿Cómo funciona esto? Pues a través de una plataforma web, los niños tienen acceso a ciertos contenidos, a veces tienen acceso a tutores, a veces tienen acceso a trabajo de clase con otros niños, no estoy muy segura. Sin embargo, no sé si esto tiene específicamente un currículo y un plan de estudios como en un colegio. Y sé que estas plataformas montan su plataforma, ponen su contenido, trabajan con los niños, pero se apoyan en un colegio presencial que es el que puede entregar las certificaciones. Entonces, las plataformas no son realmente un colegio virtual ni un colegio físico, son como un servicio de acompañamiento académico que al final entrega un certificado que no lo entregan ellos, sino que lo entrega otro colegio. Yo tengo que ser sincera, tengo una desconfianza inmensa frente a estas plataformas. Les recomiendo que si hay alguna que les llame la atención, investiguen muy bien de dónde sale el certificado que les están ofreciendo, si ese colegio tiene aprobación, tiene resolución, porque sé que esto se ha prestado para estafas, para aprovecharse del miedo de los papás que creen que es indispensable y obligatoria la certificación, sacarles plata metiéndolos en una plataforma que al final les dan unas certificaciones que no sirven para nada. No, o sea, sé que hay plataformas que funcionan bien, pero también sé que hay varias plataformas que son bastante dudosas. Entonces, si esa opción les llama la atención, revísenla muy bien antes de tomarla. Básicamente, esa es la información que yo tengo sobre las opciones que existen para certificar. En la semana pasada estuve conversando con alguien que en alguna época fue funcionaria del Ministerio de Educación, que le ha trabajado muchísimo a diseñar políticas, en fin, y que para ella es importantísimo el tema de la certificación porque es con lo que hay que cumplir. Pero ella también me decía, ¿qué tal que las cosas cambien? ¿Qué tal que la situación cambie? ¿Qué tal que los controles se vuelvan más apretados y ustedes realmente necesiten la certificación obligatoriamente en algún momento? ¿De dónde la van a sacar si llevan toda la vida sin certificarse? A mí realmente no me preocupa porque lo que les digo, yo veo que en este momento hay un montón de opciones y yo veo que si algo cambia, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Nos vamos a ir enterando de qué está pasando. Y supongo yo que si llegamos a necesitar obligatoriamente la certificación, pues tendremos tiempo de conseguirla. Entonces, no sé, yo no sé si es mi forma de ver la vida como de no alarmarme con las cosas, como de no creer que de un momento a otro todo se nos va a venir encima. Obviamente hay otro tipo de situaciones que uno dice, la vida a cualquiera le puede cambiar en un segundo, pero frente al tema de las certificaciones o de que nos van a reglamentar, eso no nos va a cambiar en un segundo. Eso es un proceso, nos vamos a ir enterando de qué está pasando. Entonces, no me genera mayor angustia ni mayor inquietud el tema. Entonces, creo que ya no, yo de lo que tengo para contarles ya les conté todo.
No veo, no, pues no veo preguntas, no veo inquietudes. En mi muro de Facebook hubo un par de opiniones interesantes con respecto al tema. Voy a ver si lo encuentro y se los leo, de dos personas que suelen ser quienes más opinan en mi muro. No lo encuentro. Bueno, los invito a que se pasen por mi muro de Facebook en la publicación en la que anuncié el artículo que ya estaba publicado esta semana. Hay varios comentarios de dos personas que siempre comentan y siempre dejan unos comentarios larguísimos y siempre son muy interesantes. Siempre hacen referencias a autores o a investigadores o a filósofos o a pedagogos. Entonces, pues chévere si quieren entrar a mirarlos y leer y si quieren dejar sus comentarios también. Esta información pues que les di está, como les digo, escrita en el artículo que está en mi página web, en el blog de mi página web. Cada semana hay un artículo nuevo en esa página, entonces los invito a que pasen por ahí, si hay artículos que no han leído, si hubo videos que no han visto, los videos que de estas sesiones de Facebook Live yo los descargo, los edito, les recorto las partes dañaditas, los subo a mi canal de YouTube y también los estoy poniendo en el blog. Entonces, los artículos que ya tienen video, les anexo el video. Entonces, toda esa información está puesta en mi página para que la puedan consultar en el momento que quieran consultarla. Entonces, no siendo más, les deseo un buen fin de semana. La próxima semana habrá un nuevo artículo y un nuevo Facebook Live que tal vez ya puedo regresar a los jueves. Ayer tenía un compromiso y no alcanzaba, se me cruzaba. Supongo que si la próxima semana no pasa nada extraordinario, estaremos viéndonos el jueves. Les doy las gracias por tomarse el tiempo para conectarse, por el interés y nada, feliz día, feliz fin de semana.